¿Qué tal nuestros amigos Junior Lashman y Mentor Creator? Como siempre, quien les habla, Walter Joaquín Hurtado, nuestro querido Nelkin Mora, mentor de desarrollo personal, y bueno, trayendo este tema de alto impacto emocional para que ustedes puedan transformarse y que puedan aprender acerca de las leyes universales. Y bueno, Nelkin, ya empiezo con todo. Te pregunto, ¿qué son las leyes universales? Bueno, Walter, ¿cómo te va? Gusto saludarte y darle la bienvenida también a nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla. Qué lindo este tema. Siempre nos están preguntando qué es eso, porque cuando estudiamos siempre revisamos las leyes universales y cómo aplicarlas a nuestra vida, pero siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Pero qué realmente es? A ver, las 7 leyes universales son unos principios filosóficos, Walter, que vienen dados en el Kybalión. Cuando tú estudias el Kybalión, tú encuentras estos 7 principios universales. Estas 7 leyes lo que nos hace es empoderar sobre el conocimiento real del funcionamiento del universo. El Kybalión viene a darnos las herramientas para dejar de vivir de lo externo y vivir desde lo interno. Es realmente el conocimiento universal del cómo todo tiene un funcionamiento y cuál es nuestro papel. Esto es bien importante. El Kybalión, a través de estas leyes, nos viene a dar, nos viene a entregar, nos viene a otorgar nuestro papel protagónico en el mundo. Cómo nosotros estamos dentro de un mundo que es un todo y cómo nosotros participamos en él. El entendimiento de estas leyes nos abre la mente, nos ayuda a elevar nuestro estado de conciencia y además nos permite vivir en armonía. Por eso es que también alguna gente le llama las leyes de Dios. Son leyes fundamentales. Como son principios, Walter, esto, así tú no las conozcas, están ahí y están en constante aplicabilidad. Siempre están funcionando. El hecho de que tú no las conozcas no quiere decir que no aplican para ti. Siempre están ahí. Por eso es que es importantísimo empezarlas a conocer. Estas leyes universales, Walter, vienen desde hace miles de años, este conocimiento, pero solo muy pocos han podido ser custodios de esta ley. Ahora, a partir de algunos años para acá, se han hecho muy famosas, se ha abierto el conocimiento al mundo y la gente ha empezado a despertar, ha empezado a estudiarla. Y quienes de una u otra forma hemos logrado empezar a entender todo el conocimiento filosófico universal que está dentro de estas leyes, hemos empezado a entender también el funcionamiento cósmico de nuestra vida y el por qué estamos aquí. Totalmente, mi querido Nelkin, y está muy bueno traer este tipo de temas porque realmente esto viene desde nuestros ancestros, de la época de los dioses. Se habla y mucho se dice del rey Tot, que quiere decir Hermes Trismegisto, que es el mismo personaje que hablamos 3 veces grande, significa. Entonces, hablamos que este maestro reunió todas estas leyes que, como bien habías dicho, actúan en todo momento. Entonces, provienen desde años inmemorables, desde toda la vida. Por eso son leyes que siempre actúan en nosotros, que a veces somos conscientes o no de ello. Ahora bien, en fin, ahora que sabemos esto, qué son, a ver cómo es que se aplican también, o cómo podemos utilizar estas leyes a nuestro favor. Es importante explicar quién las hizo. Y tú acertadamente acabas de hablar de Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces el Grande, o Tot, como también se conoce, pero hay mucha desinformación en cuanto a Tot, Hermes, por qué Trismegisto, de dónde vienen esos nombres y realmente quién era Hermes, si Hermes existió, si Hermes fue un personaje de carne y hueso. A ver, para que vayamos entendiendo el contexto, la leyenda dice que Hermes Trismegisto era un personaje, era un rey que venía de la Atlántida. Por ende, tenía poderes especiales sobre los seres humanos, era prácticamente un semidios. Cuando la Atlántida cae en declive, ya sabemos que hubo un éxodo de muchos de ellos hacia otras partes del mundo, sobre todo Europa, allí tenemos a la parte baja de Europa con Grecia, Egipto, pero también la América, ¿sí? Por eso es que vemos grandes influencias de elementos que podemos ver en Egipto, de influencia egipcia, también en otras partes del mundo, como el Imperio Azteca. A ver,
se habla que Hermes Trismegisto fue uno de esos dioses, de esos semidioses que salieron de la Atlántida y terminaron en el antiguo Egipto. A partir de ahí, él empezó a escribir para estos nuevos mundos estas leyes, así como la tabla esmeralda también, y otros libros u otros escritos que se le atribuyen a Hermes. También se habla que Hermes fue un hombre o un semidios, tuvo la capacidad de morir y reencarnar en otras oportunidades, y se le atribuye a que era Hermes Trismegisto, esto en el siglo 7-8 antes de Cristo, en la época de la dinastía tolemaica. Pero también hay algunos registros de algún Hermes en la antigua Grecia. De hecho, Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces el Grande, es una traducción al griego de Tot. Así que Tot y Hermes vienen siendo el mismo personaje. Ahora bien, no existe una evidencia científica que nos diga que Hermes Trismegisto o Tot realmente existió como una persona, así como todavía no tenemos una evidencia científica de que la Atlántida realmente existió, aunque por ahí hay algunos hallazgos interesantes, sobre todo la parte sur de España. Se dice que estuvo por ahí, por donde está el estrecho de Gibraltar. Pero bueno, el tema está en que como no se tiene a ciencia cierta, queridos amigos, una evidencia de que Hermes Trismegisto existió como persona, lo que sí se ha aceptado, Walter, es que esta serie de libros, esta serie de escritos que se le atribuyen a Hermes, se haya creado un pensamiento filosófico. Y hoy en día se habla de la escuela hermética. ¿Sí? Hoy en día realmente se está aceptando como una escuela iniciática, una escuela sobre el pensamiento de Hermes Trismegisto, y que evidentemente cierra todos los escritos que se le están atribuyendo a Hermes. Total, mi querido Nelkin, que es fascinante, ¿no? Porque muchas veces necesitamos también algo de historia, saber de dónde viene, de dónde provienen. Muchas veces, bueno, somos conscientes de ciertas leyes, pero no sabemos también de dónde se pregonó todo eso, ¿no? Y eso es lo lindo de la historia, porque a base de todo eso nosotros podemos sacar ciertas conjeturas y profundizar más estos conocimientos para aplicarla día a día, pero muchas veces uno se olvida de ver los orígenes, ¿no? Y eso es muy bueno porque me hiciste recordar muchas cosas que había estudiado años atrás. Ahora bien, estas leyes, mi querido Nelkin, que actúan en todo tiempo, ¿nosotros podemos también utilizarla a nuestro favor de alguna u otra forma, siendo conscientes de ella? Sí, total. De hecho, el entendimiento de estas leyes, Walter, te lleva a un entendimiento superior de la conciencia. Eso quiere decir que te eleva tu estado de conciencia, te lleva a un nivel superior. Y es cuando comienzas a entender el porqué de las cosas, el por qué las cosas pasan, el por qué el mundo funciona como funciona. Y también empiezas a entender cuál es tu papel como co-creador en este universo. Todo eso está reflejado filosóficamente en el entendimiento del Kybalión, de estas leyes universales. Cuando tú te haces consciente de estas leyes universales, empiezas a aplicarla en tu vida, es cuando entonces empiezas a conocer realmente la felicidad. Cuando tú estás en armonía, que lo hemos dicho muchas veces en los videos, cuando tú estás en armonía con Dios, cuando tú estás en armonía con las leyes universales, que son estas, tu estado pasa a estar a un estado de felicidad, porque llegas a un estado de suficiencia donde lo obtienes todo. Cuando tú lo obtienes todo, nada te hace falta y entiendes que eres co-creador de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea, por ser parte del universo. Esto es un entendimiento hermoso, Walter, y normalmente no somos felices porque violamos las leyes universales. Cada vez que tú violas una ley, hay una penalización por eso. Cuando tú estás en armonía, que quiere decir cuando tú trabajas en concordancia con las leyes universales, evidentemente tu vida tiende a ser simple, tiende a ser fácil y además estar en felicidad. Totalmente, Nelkin. Sí, es fácil una vez que nosotros sabemos cómo utilizar esta ley a nuestro favor, pero hasta el tanto la vida es difícil. ¿Por qué? Porque ya desde que nacemos tenemos que aprender ciertas cosas, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a adaptarnos a este mundo material, porque somos seres espirituales.
Y qué bueno, después, una vez que uno adquiere ese conocimiento, ¿sí? Dejamos de ser ignorantes. Lo que pasa es que el miedo viene de la propia ignorancia. Nosotros tenemos miedo a aquello que desconocemos. Entonces, cuando empezamos a conocer, ya no hay nada que nos pueda atacar. Y eso puede influir en nuestra mentalidad, en nuestra vida y a la hora de lograr todo lo que queramos hacer. Sí, querido Walter, dijiste algo muy importante. Realmente la vida no es fácil, pero las leyes nos dicen que la vida debe ser fácil. Entonces existe una incongruencia entre lo que realmente vivimos y lo que nos dice la ley que debemos ser. Y realmente hay algo que nosotros tenemos como creador, que son cosas buenas y son cosas malas, así como tenemos una conciencia y así como tenemos el factor, el elemento de la creación como ser humano, nos permite desde un estado de conciencia inferior, llamemos ignorancia, crear cosas malas. A ver, cuando tú eres un Dios, tú puedes crear, y crear no significa solamente crear cosas buenas. Crear significa crear cosas buenas, crear cosas malas, cosas medias, todo lo que tú creas. El problema está que cuando nosotros tenemos un factor creador con un bajo estado de conciencia o una gran ignorancia, que al final es falta de conocimiento, empezamos a crear las cosas que no son. Así que nosotros en nuestra sociedad, Walter, empezamos a crear una serie de circunstancias que terminaron siendo circunstancias externas para mucha gente y que terminan haciendo la vida difícil para quienes vivimos dentro de este marco de sociedad. Pero si nosotros aplicáramos las leyes como corresponde, existe un principio de correspondencia que después lo vamos a hablar, y evidentemente eso haría que nuestra vida empezara a ser más fácil. ¿Por qué, Walter? Cuando nosotros estamos en un contexto de dificultades, pero yo en mi micromundo, que entiendo las leyes universales y las aplico, debería ser un poco más sencillo para mí, resulta que empiezan las cosas a ser más simples. A ver, entendamos muy bien estos conceptos. Dentro de un contexto de dificultades, hacer las cosas más simples para mí, porque al final nosotros tenemos que vivir dentro de ese contexto, pero cuando tú empiezas a crear tu mundo a partir de tus circunstancias, empiezas a organizarte y a atar esos puntos, esos dots con el universo, las cosas hacia ti empiezan a ser más fáciles. Walter, pero ¿qué pasa si no es solamente Melkin y Walter? ¿Qué pasa si es todos los amigos que nos están escuchando empezamos a trabajar en función de un nuevo estado de conciencia? ¿Qué pasaría si nuestros diputados, nuestros ministros, nuestros presidentes, nuestros jefes de gabinete, inclusive nuestros empresarios, nuestros estudiantes, nuestros profesores, empezáramos a crear micromundos de estados de conciencia superior, y en consecuencia nosotros terminaríamos generando o haciendo un mundo mucho más fácil, que a la final lo que nos dice aquellas leyes? Así que evidentemente hoy en día que hay un entendimiento no muy amplio, entendimiento y conocimiento, debo decir, ¿no? Porque mucha gente la conoce pero no las entiende, pero cuando tú logras entender lo que somos también muy pocos, empezamos a generar esos micromundos. Nuestro trabajo, el tuyo, Walter, el mío, de todos los que nos están viendo, es empezar a crear un estado de conciencia superior para que nosotros desde nuestro punto, desde nuestro lado, pongamos nuestro granito de arena para empezar a crear un mundo mejor. Y eso es parte de nuestro propósito. Por eso es que nosotros estamos alineados con el Kibalión. Totalmente, mi querido Nelkin. Nada, fascinante. Espero que nuestros amigos que estén del otro lado hayan podido no solamente entender, sino también aplicar y comprender ciertas cosas que son muy importantes. Vamos a explayarnos más ahora estos días que siguen, así que no se pierdan ninguno de estos contenidos, porque hoy simplemente los enfocamos junto a Nelkin, de traer de dónde provienen, o sea, cuáles son las bases de las leyes universales. Como son temas totalmente extensos, ya vamos a explayarnos en otros videos, en otras partes, acerca de cada uno, qué tipo de leyes existen, cómo también influyen en nuestra vida, cómo nosotros podemos hacer que fluyan hacia nuestro favor y no en nuestra contra, y mucho, mucho más. Así que bueno, súper encantado también de este lado tocar estos temas que
siempre hablo yo sobre el desarrollo de las empresas, sobre el desarrollo de las personas, emoción, inteligencia emocional, pero qué bueno también hablar de espiritualidad, que es una base que a mí me encanta, y eso también nos forma como mentores, ¿no? Uno tiene un abanico mucho más grande para poder ayudar a las personas, así que estén atentos, por favor también escríbanos. Yo voy a hacer personalmente también una serie de preguntas y respuestas a todas las preguntas que me van haciendo. Hay un montón. Ya estuve preparando el día de ayer también algunas respuestas de algunos chicos que me escribieron. Así que todo lo que van anotando ahí sirve muchísimo para también las personas que están del otro lado se están conectando y que también tienen esas propias dudas, pero a veces se les pasa a escribirnos. Así que bueno, qué lindo todo esto, Nelkin. Para cerrar, quería comentarles también que vamos a tener el 28 de marzo un gran evento transformacional en Lima, Perú, y después de ahí vamos a ir también para Colombia, para México y muchos lugares más. Así que bueno, estén atentos, si quieren también más información, escríbanos a la casilla de WhatsApp. Y bueno, Nelkin, a un mensaje final para saludar a nuestros amigos, ya antes de despedirnos. Walter, esta información durante muchos años estuvo oculta, por eso se le llama el secreto, y solamente pequeños grupos de mucho poder tuvieron acceso a ella. Desde el Renacimiento de aquella época, toda esta información se empezó a ocultar y empezamos a llamarlos cosas esotéricas, cosas mágicas, y empezamos a generarles algunos tabúes a toda esta información. Hoy en día estamos entendiendo que toda esa magia esotérica que para el occidente era un tabú, realmente era simplemente información súper valiosa que estaba ahí para el desarrollo de nosotros como seres espirituales, y que además la física cuántica también nos las está comprobando. Así que es muy importante estar en armonía con nuestro ser, con nuestro universo, con nuestro Dios, y para eso tenemos que entender todas estas leyes, mi querido Walter. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, lleven su vida al siguiente nivel, apliquen ciertas cosas fundamentales. Si ya quieren ir leyendo acerca de las leyes universales, vayan empapándose, que vamos a igual a desarrollar uno por uno estas leyes, y vamos a hablar sobre muchas cosas más interesantes que realmente les va a cautivar. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo, infinitas bendiciones, gracias a todos también que están siempre ahí, y bueno, nos vemos en la cumbre.